análisis jurídico, no se encontraban estas diferencias. Bueno, Camila Speciale y Hernán Pérez Orsi son argentinos. Exactamente. Pero están detenidos en Rusia. Ambos forman parte, ella es voluntaria, él miembro pleno de Greenpeace. Exactamente, y parte de una de las campañas que llevan adelante, una de las acciones que habitualmente lleva adelante Greenpeace fue en el Ártico. Y lo que hicieron fue intentar detener el accionar para que se llevara adelante un pozo petrolero, una perforación, ¿sí?, por parte de una empresa, y por esa razón, allí están viendo ustedes parte, ¿no?, de las acciones que se llevan adelante, ¿no? Colgar una bandera en este rompehielos Arctic Sunrise. Fueron detenidos y ahora todo parece indicar que si avanzan las acusaciones por parte de las autoridades rusas puedan darle alguna pena que podría ser de 15 años de cárcel, entendiendo que esto fue piratería. ¿Será posible que pueda ser así? Y que según el gobierno ruso pusieron en peligro lo que tiene que ver con abordar a una plataforma petrolera. Por otro lado, también tenemos que recordar lo que Camila Speciale dio a conocer en cuanto a cuando los rusos los toman, los detienen, donde fueron atacados con armas de fuego y también armas blancas en medio de la noche, y que según cuenta esta chica de 21 años argentina, fue de terror lo que se vivió cuando se llevaban a casi todos sus compañeros. Las autoridades argentinas en Rusia ya están accionando conjuntamente con las autoridades de Greenpeace y tenemos la oportunidad de dialogar con Hernán Nadal, que es coordinador de la campaña del Ártico para Greenpeace. Está en línea telefónica con nosotros. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán Riesco y Lorena Toso te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos entendido que ya están las autoridades argentinas en Rusia trabajando en este sentido y todo parece indicar que con buenas perspectivas para la situación de ambos argentinos. Contanos un poquito los detalles. Bueno, ya está el cónsul argentino en contacto con ellos, pudo subir al barco en el transcurso del día, pudieron corroborar que estaban en buen estado de salud, de buen ánimo, eso ya obviamente nos tranquilizó. Y después todos los activistas fueron bajados del barco y llevados a un edificio oficial donde se interrogó a 5 de las personas, el resto todavía no se interrogaron, se interrogarán mañana, pero todavía siguen sin presentarse ningún cargo, con lo cual tenemos la esperanza que mañana puedan terminar de hacer estos interrogatorios y después poder, una vez que le tomen declaración, poder liberarlos, porque no hay ninguna causa para que los tengan retenidos. Hernán, ¿hasta cuándo tienen tiempo desde el gobierno ruso para presentar cargos contra ellos? Tienen 5 días desde el momento de la detención, ya hace, bueno, más de 4 días que fueron detenidos, con lo cual mañana se cumpliría el plazo, ya que esta gente que estaba en el barco fue retenida e incomunicada desde el momento que las fuerzas de seguridad rusas tomaron el control del barco a punta de pistola, como bien lo estaban explicando ustedes. Así que calculamos que ya mañana, durante el transcurso del día de mañana, deberían resolver su situación judicial, porque, como te decía, no hay ningún motivo para que nuestros compañeros estén detenidos, ya que en ese momento, cuando las fuerzas de seguridad rusas abordaron el barco, no se estaba realizando ninguna protesta y el barco estaba en aguas internacionales, con lo cual tenemos esperanza que mañana ya queden todos en libertad. Hernán, cuando se hablaba de estas cuestiones relacionadas con lo que podría ocurrir en materia de las acusaciones y se mencionó lo de la piratería, hay una serie de características para que se componga este delito en Rusia. De acuerdo a lo que tenemos entendido, entre otras cosas, tendría que haber habido un intento por hacerse con los elementos que había dentro de ese barco, algo que por supuesto de ninguna manera estaba ocurriendo, ¿no? Exactamente, otra de las condiciones es que sea el abordaje de forma violenta de un barco, digamos, o cualquier tipo de embarcación, que no es el caso, y obviamente nosotros somos una organización pacifista, hace 40 años que estamos realizando este tipo de protestas en el mundo y todo el mundo conoce lo que es Greenpeace. Es muy clara en las imágenes la diferencia entre un activista de Greenpeace levantando la mano, con lo único que tiene es un pedazo de tela, que es la bandera que decía salvaelartico.org, que es el mensaje de la campaña, frente a personas con la cara tapada y con cuchillos y armas automáticas, en una desproporción de fuerzas, digamos, muy grande, y evidentemente queda claro quién era el violento en esa situación. Hernán, ¿hay antecedentes de esta violencia con la cual se actuó por parte de los rusos para detener a los activistas de Greenpeace? Digo, para con ustedes, ya sea en ese país o en algún otro, en la cercanía.
Sí, lamentablemente las corporaciones como Gazprom o Shell, que son las dos empresas principales que nosotros venimos denunciando en la campaña para defender el Ártico, tienen la protección de gobiernos como el ruso o el gobierno norteamericano. El año pasado, en esa misma plataforma, realizamos una protesta con el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, y durante 3 días estuvo colgado de esa plataforma. Durante todo ese periodo de tiempo le estuvieron tirando agua congelada y en un momento le tiraban metales del tamaño de pelotas de tenis, digamos, fue bastante violento. Tenemos casos peores, incluso, por ejemplo, cuando el servicio secreto francés puso una bomba en el Rainbow Warrior, 2 bombas, perdón, y hundió el barco, y en ese atentado terrorista asesinaron al fotógrafo de Greenpeace en ese momento, con lo cual hay, digamos, experiencias de represiones graves. Como te decía, la más grave fue la del servicio secreto francés. Hernán Nadal, coordinador de la campaña del Ártico de Greenpeace, muchas gracias y estaremos atentos a la información de las próximas horas en cuanto al futuro de los 2 argentinos y el resto de los activistas. Te agradezco mucho e invito a toda la gente que quiera sumarse a este reclamo por Camila y Hernán a que entren a www.greenpeace.org.ar y participen firmando una petición que envía un mail a la Embajada de Rusia en Buenos Aires para la pronta liberación de nuestros compañeros, de los 2 argentinos y los otros 28 que también están en esa situación. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de 7 meses de ocurrido el accidente donde murió Reinaldo Rodas y del que fue protagonista Pablo García, el hijo de Eduardo Aliberti, comenzarán las pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, que van a empezar mañana.